Bienvenido a una de las casas más embrujadas que existen. Hoy nos vamos a Estados Unidos, Luisiana, a 51 kilómetros del centro de Baton Rouge, listada en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos, actualmente reconocida como una de las casas más embrujadas del país. A principios del siglo XX, la tierra que rodeaba la casa fue dividida entre varios de los herederos del señor Williams. En los años 50, la casa fue vendida a la actual propietaria Marjorie Manson, quien aparentemente notó cosas extrañas que pasaban en el área. Actualmente funciona como un reconocido hotel que llena sus habitaciones con muchos escépticos y curiosos. Pero para entender la historia, será mejor que vayamos al año que todo comenzó. David Bradford, nacido en una familia de clase alta, exitoso abogado y fiscal general adjunto, cumplió sus labores a finales del siglo XVIII en el condado de Washington, Pensilvania. Pero su fama no llegó hasta 1791 con la famosa ley del alcohol destilado, la que llevó a muchos de ellos a intimidar con los agentes fiscales asignados a cobrar el impuesto. Bradford fue el principal activista de la rebelión, ganándose el sobrenombre de Whiskey David, pero junto con el sobrenombre llegaba la furia de George Washington, quien ordenó la captura del general. Bradford era una persona muy inteligente y tenaz. De manera muy rápida elaboró su fuga a Nueva España, la actual Luisiana, que en ese momento no pertenecía a los Estados Unidos. De manera cuidadosa y muy bien ejecutada, logró su objetivo de llegar a Nueva España, pero ahora tendría que echar raíces en su nuevo hogar, con la esperanza de volver a encontrarse con su familia. Sin pensarlo mucho, compró un terreno de 150 acres y en 1796 terminó de construir una casa a la que bautizó como Lauren Grove. Posteriormente, fue indultado por el presidente John Adams. Esto permitiría que su familia viajara de Pensilvania a la plantación para poder vivir nuevamente con Bradford. Hoy en día, la casa de su familia en Washington, Pensilvania, es un monumento y museo nacional. En el lapso de tiempo que pasó desde la compra y la finalización de la construcción, Bradford descubriría que el terreno era un antiguo cementerio indígena, y como cita la maldición, todo aquel que perturbe los muertos pagará con su vida. Lamentablemente, unos pocos años después de poder estar con su familia, David Bradford fallece en 1808, aparentemente de causas naturales. Clark y Sarah fueron los nuevos encargados en dirigir la plantación. Los Woodruff tuvieron 3 hijos, Cornelia Gate, James y Mary Octavia. En este punto, la historia se bifurca en 2 versiones, dependiendo a quién le preguntes. Algunos afirman que Sarah y 2 de sus hijos murieron de fiebre amarilla, según datos oficiales, y después de 7 años de luto, los propietarios se fueron para no volver. Otros dicen que Sarah Bradford y 2 de sus hijos murieron por envenenamiento. En esa época la esclavitud era legal. Un amo podía hacer lo que quisiera con sus esclavos y nadie podía negarse. En la plantación había una mujer con el atractivo necesario para dejar encantado a Woodruff. Esta mujer se llamaba Chloe y fue esclavizada desde muy joven, haciendo diferentes tareas. Woodruff empezó a obligarla a tener relaciones con él, o de lo contrario, sería vendida. Al cabo de un tiempo y poco a poco, Woodruff se fue olvidando de ella. Chloe tenía muy en claro que si el amo se cansaba de ella, podía llegar a venderla, no solo por falta de interés, sino también por quitarse de encima la evidencia de infidelidad sin tener que ensuciarse las manos. El miedo de Chloe creció tanto que empezó a escuchar y a espiar para poder tener más información de su futuro. Desafortunadamente, Woodruff en una de las ocasiones la descubrió.
agarró a la esclava del pelo y delante de todos le cortaría una de las orejas como castigo por escuchar lo que no debía. A raíz de ese episodio fue tan doloroso y humillante que empezó a usar un turbante para tapar la mutilación de su oído. Llena de ira y poco a poco elaboró un plan para envenenar a la familia y posteriormente poder salvarlos. Así recuperaría la confianza de sus amos. Chloe calculó la dosis exacta de la planta Adelpha, la cual conocía su antídoto, pero el plan no salió como esperaba. Una de las hijas no comió ese día su porción. Los hermanos y su madre Sarah se repartieron la porción. Ingirieron dosis más altas de la que Chloe había calculado. Lamentablemente, los tres fallecieron de manera desgarradora, sin que Chloe pueda hacer algo al respecto. En ese momento, era deber de los esclavos vengar la muerte de sus amos, o de lo contrario, todos sufrirían las consecuencias. Pocos días más tarde, entre varios esclavos colgaron a Chloe de un árbol, para luego tirar su cadáver al río Mississippi, que se encontraba a poco menos de 4,5 kilómetros. Según huéspedes del lugar, se pueden ver los espectros de Sarah Woodruff y sus hijos en el espejo. Era una época que acostumbraba tapar los espejos para evitar que quedaran atrapadas las almas, pero el espejo de la entrada principal quedó totalmente destapado. Al cabo de un tiempo, apareció una figura en el espejo de 2 manos de niños que nunca nadie pudo quitar. Y se cree que Sarah y sus 2 hijos siguen viviendo dentro de él. Woodruff, en 1834, vendería la propiedad, junto con todos sus esclavos, y serían de la propiedad. Ruffin Gray Stirling era el nuevo dueño de la plantación Lauren Grove. Al poco tiempo de llegar, agrandaron y modificaron todo el lugar, haciendo que la casa tenga el doble del tamaño que tenía. Era tanto el cambio que habían hecho que decidieron renombrarla a la actual famosa plantación de Mildress. De esta manera, se aseguraban de dar una buena imagen a todo aquel que pasara. A pesar de tener numerosos muebles de lujo recién comprados e importados, había algo que no pasaba desapercibido. Y es que en las vidrieras se podía ver un elemento conocido en la época como la Cruz de Lorraine. Este elemento también era conocido por ahuyentar a los malos espíritus. Imagínate por un momento cerrar tus ojos en la oscuridad de la habitación y escuchar y al abrir tus ojos ves lo que aparenta ser una mujer de color con un turbante que parecía observar desde la oscuridad. ¡Suscríbete! Mientras los Stirling pasaban la peor noche de sus vidas, les voy a contar su historia. Llegaron a tener 9 hijos, de los cuales, por desgracia de la vida o de la maldición, 5 de ellos fallecieron. Y por último, en 1854, Ruffin Gray Stirling perdería su vida por tuberculosis. Su esposa e hijos decidieron quedarse con la plantación y seguir adelante, haciéndose cargo de las tareas de su esposo. Pasaron los años y llegaba la mañana de 1861, año que desataría la guerra civil, y el sueño de un futuro mejor se desplomaba poco a poco. Los soldados de la Unión saquearon la plantación Mildress, robando todo lo que ellos creían de valor, y se cree que al menos 3 de ellos fueron asesinados en ese evento. A día de hoy se puede apreciar la mancha de sangre detrás de una de las puertas, que casualmente tiene el tamaño y forma de una persona. 4 años más tarde, Mary Codd contrató a William Drew Winter para ayudarla en la plantación como su abogado y agente. Al poco tiempo, Winter se casó con la hija de Mary Codd, Sarah Starling. Ellos vivieron en la plantación de Mildress y tuvieron 6 hijos, pero poco a poco empezaron a suceder algunas desgracias.
A pesar de tener varios terrenos y un gran flujo de dinero para la época, los Winters tuvieron que vender la plantación en 1868, logrando recuperarla 2 años más tarde, sin saber que quizás no era la mejor decisión. A pocos meses de volver a su antiguo hogar, su hija Kay Winter enferma de fiebre tifoidea a la edad de 3 años. Para esa época no existía ninguna cura y los padres acudieron a la magia negra. Contrataron a una sacerdotisa vudú que tenía fama de hacer milagros. Los Winter estaban en manos de la desesperación y para calmar su tristeza decidieron volcar toda su fe en la sacerdotisa. Pero a pesar de intentarlo, no pudo cumplir con lo prometido y nuevamente la muerte sonreía en esa casa, dejando a la familia con un integrante menos. El castigo para Cleo por no poder cumplir con lo prometido fue aterrador. Muchos afirman que algunas noches se puede ver a esta mujer en el cuarto de la pequeña. Siguiendo con las desgracias, en 1871 William Winter fue acribillado en el porche de su casa. Falleció minutos después, logrando subir por las escaleras hasta que se desplomó en el escalón número 17. Sarah permaneció en la casa junto a su madre y hermanos hasta su muerte en 1878. Mary Cobb murió en 1880 y la plantación pasó a Stephen, el mayor de sus hijos. La plantación estaba sumamente endeudada. Sin embargo, Stephen, al cabo de 6 años, la vendió a Orandi Brooke. Brooke la vendió en 1889 y la casa cambió de mano en mano varias veces hasta que fue comprada finalmente por Harrison Milton Williams. A día de hoy funciona como un hotel que muchos turistas escépticos y otros no tanto visitan para intentar tener alguna experiencia paranormal, muchos de los cuales comparten sus fotos y experiencias en las redes sociales. Si llegaste hasta acá, déjame un buen me gusta, activa la campanita, suscríbete y compartí con tus amigos.